El 27 de marzo de 1977, un Boeing 747-200 de KLM inició su despegue con baja visibilidad en Tenerife, sin solicitar ni recibir autorización de despegue, y posteriormente se produjo una colisión con un Boeing 747-100 que avanzaba por la misma pista. Ambas aeronaves quedaron totalmente destruidas por el impacto y el consiguiente incendio, el cual dejaría un saldo final de 583 personas fallecidas. Fue el accidente aéreo más grave de 1977, el más catastrófico en una colisión aérea en tierra, el más mortífero de España, así como el peor desastre a nivel mundial en la historia de la aviación. A las 2:27 de la mañana del día 27 de marzo de 1977, el vuelo 1736 de Panam despegó del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York con destino al Aeropuerto Internacional de Gran Canaria, ubicado en las Islas Canarias españolas. Su tripulación de cabina estaba compuesta por el capitán Victor Grubbs, el primer oficial Robert Bragg y el ingeniero de vuelo George Warnes. 1 hora y 18 minutos después, el vuelo 4805 de KLM despegó del aeropuerto de Ámsterdam. También se dirigió hacia el Aeropuerto Internacional de Gran Canaria, en las Islas Canarias españolas. Su tripulación de cabina estaba formada por su capitán estrella Jacob van Santen, quien a menudo era apreciado por su puntualidad y había aparecido en varios anuncios de la aerolínea KLM, el primer oficial Klaus Merz y el ingeniero de vuelo William Crowder. Durante la madrugada del 27 de marzo, las autoridades aeroportuarias de Gran Canaria recibieron una llamada advirtiéndoles que en el aeropuerto se había colocado un artefacto explosivo que podía explotar en cualquier momento. Esta llamada telefónica puso rápidamente a las autoridades del aeropuerto en modo de combate. El escuadrón especializado fue convocado de inmediato y se inició una operación de búsqueda masiva para localizar y desactivar el posible artefacto. Sin embargo, a la 1:15 dicho artefacto, según lo declarado por la llamada anónima, explotó, atravesó la terminal e hirió a 8 pasajeros. A pesar de la explosión, hubo un suspiro de alivio, ya que esta explosión no fue tan dañina como las autoridades del aeropuerto anticiparon que sería. Después de la primera explosión, las autoridades del aeropuerto recibieron una segunda llamada afirmando que aún no había estallado una explosión más grande. Ante esta coyuntura, las autoridades de aviación civil intervinieron y decidieron cerrar temporalmente el aeropuerto y redirigir todos los vuelos entrantes a un aeropuerto regional cercano, en ese entonces al aeropuerto de Los Rodeos, en un intento de descongestionar y reducir las bajas de pasajeros en caso de una segunda explosión. El desvío de vuelos resultó en una aguda congestión de tráfico aéreo. Los Rodeos era aún demasiado pequeño para absorber fácilmente una congestión semejante. Sus instalaciones eran muy limitadas, una sola pista de despegue y sus controladores no estaban acostumbrados a tantos aviones, mucho menos aviones jumbos, y era domingo, por lo que solo había 2 de turno. No poseían radar de tierra y las luces de la pista estaban arruinadas. Además, el aeropuerto de Tenerife Sur, que se había previsto para descongestionar el vetusto aeropuerto tiñerfeño, estaba aún en fase de construcción y no abriría hasta noviembre de 1978. Constaba únicamente de una única pista y una estrecha calle de rodaje paralela a ella, conectadas por 4 calles de rodaje más pequeñas. Debido a la afluencia repentina de grandes aviones, toda la calle de rodaje destinada a los aviones de taxi estaba abarrotada de aviones estacionados, esperando que el Aeropuerto Internacional de Gran Canaria reiniciara sus operaciones. Además de la congestión, el clima del desastroso accidente se fue deteriorando progresivamente a lo largo del atardecer. Una niebla espesa se desplazaba por toda la pista, de modo que las aeronaves y la torre de control no podían verse entre sí.
Antes de descender al aeropuerto de Tenerife, el capitán Víctor Grubbs del vuelo 1736 de Panam contacta con la torre de control y solicita autorización para permanecer en el aire, dando vueltas en la isla hasta que se resuelva la situación en el Aeropuerto Internacional de Gran Canaria. Esta solicitud fue rechazada espontáneamente y se ordenó a la aeronave que descendiera lo más rápido posible. Varias horas después del cierre, las autoridades aeroportuarias de Gran Canarias emitieron un comunicado de prensa en el que concluyeron que la segunda llamada telefónica sobre la bomba era solo un engaño y que los investigadores no pudieron encontrar ninguna evidencia sustancial de un segundo artefacto explosivo. Al recibir la noticia de que el aeropuerto de Gran Canaria estaba abierto a operaciones, el vuelo de Panam contactó con la torre de control, solicitando autorización para despegar. Esta solicitud fue autorizada positivamente y se ordenó al comandante que rodara la aeronave hasta el extremo opuesto de la pista y esperar autorización para despegar. Pero el único acceso del avión de Panam a la pista principal estaba bloqueado por el vuelo 4805 de KLM y les era prácticamente imposible maniobrar alrededor del enorme Boeing y dirigirse hacia la pista. Esto ocurrió debido a que numerosos pasajeros del vuelo de KLM no habían vuelto a abordar. Mientras tanto, en un intento por ahorrar tiempo, el capitán del KLM decidió repostar la aeronave en Tenerife en lugar de Gran Canaria, ya que se acercaba el fin de su jornada laboral. Los pasajeros desaparecidos pronto fueron localizados por el personal de tierra y volvieron a abordar mientras el avión estaba aún repostando, lo que retrasó el despegue aproximadamente 35 minutos. Justo al finalizar la carga, se recibió notificación de que la policía había vuelto a cerrar el aeropuerto de Gran Canaria. Mientras tanto, una guía turística a bordo del KLM decidió bajar del avión, ya que vivía en Tenerife y creía que era absurdo volar de regreso a Gran Canaria y regresar a Tenerife al día siguiente. Más tarde se convertiría en la única sobreviviente del KLM, ya que no estaba a bordo del vuelo cuando tuvo su desastroso final. Si no hubiera sido por el capitán de KLM que eligió reabastecer el avión en el último momento, ambos aviones habrían despegado sin problemas. Durante el retraso causado por el reabastecimiento de combustible, toda la pista quedó envuelta en una espesa capa de niebla y el reabastecimiento de combustible supuso una carga adicional para la aeronave, lo que a su vez afectó la rapidez con la que podía despegar durante el despegue. Los dos 747 fueron obligados a esperar otras 2 horas. El avión neerlandés había llenado sus tanques con 55.000 litros de combustible, una cantidad excesiva para la situación, pero que le permitiría no tener que repostar nuevamente en Gran Canaria, ya que su destino final era Ámsterdam. A las 16:56 minutos, el piloto neerlandés del vuelo de KLM, Jacob van Santen, recibió permiso para encender sus motores y desplazarse por la pista principal y desviarse por la tercera salida. Más tarde, el controlador aéreo, para dar más agilidad a la maniobra y tras repetir la orden al KLM, optó por corregir y ordenar que continuase por la pista principal sin desviarse y que al final de ella hiciera un giro de 180 grados y esperara a la confirmación del despegue de la ruta. 3 minutos después, el Panam 1736 recibió instrucciones para desplazarse por la pista de despegue, abandonarla al llegar a la tercera salida a su izquierda y confirmar su salida una vez completada la maniobra. La tripulación de Panam comenzó a rodar detrás del KLM con mucha cautela, ya que la visibilidad ahora se había reducido a solo 500 metros y estaban tratando de distinguir las calles de rodaje sin marcar utilizando un diagrama del aeropuerto. La tripulación de Panam identificó con éxito la calle de rodaje 1 y la calle de rodaje 2, pero estaban teniendo dificultades para localizar la calle de rodaje 3. Se supone que no la vio debido a la intensa niebla o que la maniobra necesaria era muy compleja para un jumbo, sumando a la falta de luces de la pista mencionada. En este punto, el controlador aéreo le pide a Panam que informe su posición. Pero la tripulación no tenía idea de hacia dónde se dirigían.
Esto aumentó el estrés de la tripulación mientras luchaban por sacar el avión de la pista. En breve, el capitán detecta un giro de 45 grados hacia la calle de rodaje y lo confirma a la torre de control, pero luego resultó que habían pasado por alto la tercera calle y se dirigían hacia la cuarta calle de rodaje. Una investigación posterior al accidente concluyó que incluso si la tripulación hubiera visto la tercera calle de rodaje, les habría sido imposible girar el enorme Boeing 747 y ejecutar un giro de 147 grados hacia la calle de rodaje. El controlador aéreo ciertamente estaba ansioso, ya que ambos 747 no estaban visibles, y sin estar seguro de sus posiciones exactas, sería arriesgado dar autorización para despegar. Mientras el Pan Am aún se dirigía hacia la calle de rodaje y la torre de control esperando su confirmación, el KLM ya había completado el giro de su aeronave al final de la pista. El capitán Van Santen subió motores y su copiloto le advirtió que aún no tenían autorización para despegar. Los dos Boeing 747 estaban ahora a media milla de distancia, uno frente al otro, incapaces de verse a través de la densa niebla. El capitán Van Santen, en los últimos tiempos instructor y acostumbrado a enseñar a nuevos pilotos a darse sus propias autorizaciones por cuanto no hay torre de control, le pide que hable con la torre de los rodeos, y en la comunicación se indica que están en la cabecera de la pista 30 esperando para despegar. En el pasado, todos los pilotos y controladores usaban radios VHF subdireccionales que funcionaban en la misma frecuencia para comunicarse entre sí, lo que significa que todos los pilotos cercanos podían escuchar las comunicaciones de los demás con el controlador. Las radios VHF funcionaban casi de manera similar a los walkie-talkies modernos, en los que una persona presiona el botón y habla, luego suelta el botón y espera a que se reconozca el mensaje. Si se activan dos micrófonos en el mismo momento exacto, las transmisiones que emanan de ambos extremos se cancelarían, lo que daría como resultado una oclusión ruidosa de estática llamada heterodino. La ocurrencia de este fenómeno fue relativamente rara en la industria de la aviación, por lo tanto nunca se consideró un problema importante hasta el incidente de Tenerife. Cuando el Pan Am salía de la pista a la cuarta calle de rodaje, el KLM ya se había colocado en posición en el otro extremo de la pista y se había detenido. El copiloto del KLM contacta con la torre de control y recibe la autorización de ruta ATC. La autorización de ruta ATC no es una autorización para despegues, sino un procedimiento que especifica las altitudes y frecuencias que debe mantener la aeronave mientras está en el aire, y generalmente se le entrega a la tripulación de cabina mucho antes de que ingresen a la pista. Inmediatamente después de alinearse con la pista, el capitán del KLM apretó el acelerador y dejó que la aeronave avanzara por la pista. Esto cuando el primer piloto le recuerda que no han recibido autorización para despegar. La respuesta del capitán al primer oficial dejó bastante claro que estaba irritado por el retraso causado por la aeronave de Pan Am y quería abandonar el aeropuerto lo antes posible, ya que sentía que el despegue tendría que ser abortado debido a la visibilidad. En tierra se reducía progresivamente con el paso de cada segundo, y si se abortaba el despegue, había muchas posibilidades de que el combate tuviera que esperar al día siguiente a que se despejara la niebla. Este mensaje de la torre de control aún no otorgaba técnicamente permiso a KLM para abandonar la pista. El capitán reconoce la altitud, los rumbos y los arreglos, y en el contexto del ruido del motor acelerando.
Cuando los equipos de investigadores español, estadounidense y neerlandés escucharon conjuntamente y por primera vez la grabación de torre, nadie o casi nadie entendió que con esta transmisión quisiera decir que estaban despegando. Cuando la última transmisión se transmitió a la torre de control, el gigante 747 ya estaba rodando por la pista cubierta de niebla, sin permiso para hacerlo. Este mensaje específico llamó la atención de la torre y la tripulación de Pan Am. Fue una especie de sorpresa para ambos que el KLM estuviera realmente caminando por la pista. En un intento por aclarar la confusión y asegurarse de que el KLM permanezca en su lugar, el primer oficial de Pan Am, Bob Bragg, transmite: los dos mensajes se habían superpuesto y anulado entre sí. El capitán del KLM solo logró escuchar la palabra bien, que tomó como aprobación proveniente de la torre. El KLM aceleró aún más los motores con mucha confianza al recibir seguridad de la torre. No hubo respuesta de la cabina del KLM a los mensajes de la torre, por lo que el silencio se interpretó como un acuerdo tácito. 10 segundos después, la torre transmitiría un mensaje final al Pan Am. Esta última contestación, proveniente de la torre hacia el Pan Am, se oyó en la cabina del KLM. Justo después de esto, el ingeniero de vuelo y copiloto neerlandeses mostraron dudas de que la pista estuviese realmente despejada. Y quizá, creyendo difícil que un piloto experto como él cometiese un error de semejante magnitud, ni el copiloto ni el ingeniero de vuelo hicieron más objeciones. Mientras tanto, en la cabina de Pan Am había una creciente sensación de incomodidad. Unos segundos después, el capitán de Pan Am notó las luces de aterrizaje del KLM aproximándose en medio de la niebla. La aeronave ya avanzaba a 185 km por hora, por lo que sería físicamente imposible abortar el despegue a tales velocidades. Ahora era evidente que el KLM se acercaba a velocidades de despegue. El capitán de Pan Am aceleró los motores a máxima potencia y arrastró el avión sobre el césped hacia el borde de la pista, en un intento de evitar el terror que se avecinaba. El impacto se produjo unos 13 segundos después, a las 17:06 minutos y 50 segundos hora local, tras lo cual los controladores aéreos no pudieron volver a comunicarse con ninguno de los dos aviones. Debido a la intensa niebla, los pilotos del avión de KLM no pudieron ver al avión de Pan Am. En cambio, el Pan Am sí pudo divisar al KLM acercándose, aproximadamente 8 segundos y medio antes de la colisión, y su piloto intentó acelerar para salir de la pista, pero a esa altura el choque era ya inevitable. El KLM ya estaba completamente en el aire cuando ocurrió el impacto a unos 250 km por hora, pero obviamente no llegó a alcanzar suficiente altitud como para evitar el desastre. Los expertos estiman que 25 pies más, o sea 7,62 metros, hubieran sido suficientes. Su parte frontal golpeó la parte superior del otro Boeing, arrancando el techo de la cabina y la cubierta superior de pasajeros, tras lo cual los dos motores golpearon al avión de Pan Am, matando a la mayoría de los pasajeros de la parte trasera instantáneamente.
El avión neerlandés continuó en el vuelo tras la colisión, estrellándose contra el suelo a unos 150 metros del lugar del choque y deslizándose por la pista unos 300 metros más. Se produjo un violento incendio inmediatamente. Recordemos que el KLM había repostado minutos antes, y a pesar de que los impactos contra el Pan Am y el suelo no fueron extremadamente violentos, las 248 personas a bordo del KLM murieron en el incendio, así como 335 de las 396 personas a bordo de Pan Am, incluyendo a 9 que fallecieron más tarde por causa de las heridas. Sorprendentemente, 61 pasajeros, e incluidos 5 miembros de la tripulación, el capitán, el primer oficial, el ingeniero de vuelo y los asistentes de vuelo del nombre de Pan Am, lograron sobrevivir al accidente. Los sobrevivientes tuvieron que esperar inicialmente a que llegaran los servicios de rescate, ya que los rescatistas, sin saber que 2 aviones estaban involucrados en el accidente, buscaban sobrevivientes entre los escombros del KLM, que estaba unos metros más adelante, enmascarado por la niebla y el espeso humo que salía de la explosión. Las condiciones atmosféricas hicieron imposible que el accidente fuera visto desde la torre, desde donde solamente se oyó una explosión seguida de otra, sin quedar claras su situación o causas. Momentos después de la colisión, un avión situado en la plataforma de estacionamiento avisó a la torre que había visto fuego. La torre hizo sonar la alarma de incendios inmediatamente, y aún sin saber la situación del fuego, informaron a los bomberos. Al despejarse un poco la niebla, pudieron ver por primera vez que había un avión completamente envuelto en llamas. Tras comenzar a extinguir el fuego, la niebla siguió despejándose, y pudieron ver la otra luz, que pensaron sería parte del mismo avión en llamas que se había desprendido. Dividieron los camiones, y al acercarse a lo que pensaban que era un segundo foco del mismo fuego, descubrieron un segundo avión en llamas. Inmediatamente concentraron sus esfuerzos en este segundo avión, ya que en el primero era prácticamente imposible hacer algo. Según los supervivientes del vuelo de Pan Am, entre ellos su capitán Victor Krupp, el impacto no fue terriblemente violento, lo que hizo creer a algunos pasajeros que se había tratado de una explosión. La evacuación, sin embargo, se produjo con rapidez y los heridos fueron trasladados. Muchos tuvieron que saltar directamente a ciegas y gran parte de los supervivientes tuvieron fracturas y torceduras, esto debido por la altura del jumbo. Una serie de factores contribuyeron al accidente. El principal fue la amenaza de bomba que provocó la sobrecarga del aeropuerto. El cansancio tras largas horas de espera y la tensión creciente de la situación agregaron factores de riesgo. El capitán del KLM, debido a la rigidez de las reglas neerlandesas sobre las limitaciones de tiempo de servicio, solo disponía de 3 horas para despegar desde el aeropuerto de Gran Canaria de vuelta al aeropuerto de Ámsterdam, o tendría que suspender el vuelo, con la consecuente cadena de retrasos que eso conllevaría. Además, las condiciones atmosféricas del aeropuerto estaban empeorando rápidamente, lo que podría provocar que el vuelo fuese retrasado aún más. El llamado síndrome de prisa pudo afectar al piloto neerlandés, que inició su recorrido por la pista sin tener autorización para el despegue. Tan solo tenía confirmación de la ruta a seguir una vez que despegara. Esta es la causa directa del accidente, y a pesar de las reticencias neerlandesas, es la versión aceptada y corroborada por las cajas negras de los aparatos. Sumándose a estos factores, fueron las transmisiones de la torre indicando al KLM que aguardase y la de Pan Am informando que aún se encontraban rodando por la pista de despegue, que no fueron recibidas de forma clara en la cabina del KLM. Ambas comunicaciones se realizaron a la vez, por lo que se produjo una interferencia. El lenguaje técnico empleado en la comunicación entre las 3 partes tampoco fue adecuado. Por ejemplo, el copiloto neerlandés no utilizó el lenguaje adecuado para indicar que se disponía a despegar, y el controlador aéreo de vuelo añadió un OK justo antes de pedir al vuelo de KLM que aguardase la autorización para el despegue. El Pan Am tampoco abandonó la pista en la tercera intersección, como se le había indicado. De hecho, tal y como era la entrada a la tercera intersección, era fácil abandonar la pista para un Fokker F-27, con los que operaba habitualmente Iberia en aquel entonces,
pero no para un jumbo. Los pilotos de Pan Am pensaron que las grandes dimensiones hacían imposible la maniobra de entrada a la tercera intersección. El avión habría debido consultar con la torre, pero esto no pudo haber sido una causa directa del accidente, ya que nunca informó a la torre que la pista estuviese despejada. En cambio, informó 2 veces que se encontraba rodando sobre ella. La excesiva congestión de tráfico aéreo también influyó, obligando a la torre a tomar medidas que, aunque reglamentarias, en otras ocasiones pueden ser consideradas como potencialmente peligrosas, tal como tener 2 aviones rodando por la pista de despegue uno detrás del otro, sin suficiente distancia de seguridad. También hay que tener en cuenta que el vuelo de Tenerife a Gran Canaria es solamente de 25 minutos de duración, por lo que al repostar 55.500 litros de combustible hizo que el fuego producido más tarde fuese aún mayor, y hace suponer que el capitán del vuelo del KLM se proponía ahorrarse más demoras en Gran Canaria por los problemas de tráfico aéreo. Al ser un vuelo charter, debería despegar desde el aeropuerto de Gran Canaria con destino a Ámsterdam, y con esta cantidad de combustible tendría suficiente. El avión de KLM estuvo repostando aproximadamente 35 minutos, tiempo durante el cual el vuelo de Pan Am podría haber dado la vuelta y despegar, pero el avión neerlandés le impedía el acceso a la pista. Si el avión de KLM hubiera cargado solo el combustible necesario para ir a Las Palmas, no en exceso, en este momento en que tenía que levantar vuelo para esquivar el avión de Pan Am, quizá habría logrado evitar el siniestro al tener menos peso en despegue. En la investigación llevada a cabo por inspectores de los 3 países principalmente implicados, España, Países Bajos y Estados Unidos, se estuvo de acuerdo en las siguientes conclusiones principales. El capitán de KLM despegó sin tener la imprescindible autorización desde la torre de control. El capitán de KLM no interrumpió la maniobra de despegue, aunque desde el avión de Pan Am se informó que seguían en la pista. El capitán del KLM contestó como un rotundo sí a su ingeniero cuando éste le preguntaba si el avión de Pan Am había dejado ya la pista. El capitán de KLM parecía no tener clara la situación. Una vez terminada la maniobra del giro de 180 grados para situarse en posición de despegue, metió gases sin tener la autorización de ATC. El copiloto le dijo: espere, aún no tenemos la autorización. Seguidamente el comandante paró el avión y le dijo: sí, ya lo sé, pídela. Como consecuencia del accidente, se produjo una serie de cambios en cuanto a las regulaciones internacionales. Desde entonces, todas las torres de control y pilotos deben de usar frases comunes en inglés, y se comenzaron a instalar en los aviones sistemas de navegación automáticos para la niebla. También se cambiaron los procedimientos de cabina, dándose más énfasis en la toma de decisiones conjuntas entre los miembros de la tripulación. En concreto, está terminantemente prohibido decir despegue o take off en frases que no sean precisamente las de despegue. En su lugar, se deberá hablar de salidas. Los radares de tierra inexistentes en pistas que no fueran de grandes ciudades como la de London, Nueva York o París también empezaron a ser incluidas en la mayoría de aeropuertos. Debido a la gran cantidad de errores y de coincidencias, este accidente aéreo tuvo mucha atención del público en general, tanto así para tener filmografías y literatura. Se le dedicó el episodio 12 de la primera temporada en la serie estadounidense británica Segundos Catastróficos de National Geographic, titulado Colisión en la pista. También se le dedicó el episodio 3 de la temporada 16 de la serie canadiense Mayday, Catástrofes Aéreas, también de la misma cadena de televisión National Geographic, titulado Accidente en los rodeos. En literatura existen diversos libros que mencionan o se centran en el accidente. Por ejemplo, está el libro llamado Los Rodeos 1977 por Roland Gales. Tras la catástrofe, se eligieron diferentes memoriales y monumentos conmemorativos en recuerdo de las víctimas. En 2002 se creó la Fundación de Parientes de las Víctimas del Accidente Aéreo de los Rodeos. El 27 de marzo del 2007, 30 años después del accidente, se organizó por iniciativa de la Fundación
un acto de conmemoración en el auditorio de Tenerife. A pesar de ser el accidente del 27 de marzo de 1977 el más reconocido, en el aeropuerto de Los Rodeos se han registrado otros 2 accidentes importantes con considerables cantidad de víctimas mortales. Está el accidente de Los Rodeos de 1972, con un saldo de 155 fallecidos, y el accidente de Los Rodeos de 1980, con 146 personas fallecidas. Sin duda alguna, cuando ocurren incidentes, accidentes o en este caso una catástrofe, es cuando uno comienza a pensar si realmente es cuestión de destino o de mala suerte. Analizando bien el caso, existieron más de 9 errores que llevaron a ambas aeronaves a colisionar entre sí. Fueron más de 9 errores y coincidencias que si tan solo una de estas circunstancias no se hubieran cumplido, el destino de las 2 aeronaves, los pasajeros y los miembros de la tripulación a bordo habrían sido muy diferentes. Lamentablemente, este accidente pasó a la historia como el que dejó más víctimas fatales. Afortunadamente, algunas personas lograron sobrevivir, 61 pasajeros de Panam y solo una pasajera que se había negado a subir nuevamente al KLM, convirtiéndola en la única sobreviviente de esta aeronave. La mayor ironía en todo esto es que ninguno de los aviones involucrados en el accidente tenía la intención de estar presente en Tenerife en ese fatídico día. Mala suerte, casualidad, destino, cualquiera de estos motivos o cualquier cosa que haya ocurrido, parecía que existía una enorme fuerza que pronosticaba que el accidente de Tenerife estaba destinado a ocurrir sí o sí en cualquier circunstancia. Pues bueno chicos, hasta aquí llegó el video de hoy. Si el video te gustó y se te hizo entretenido, regálame un like. No olvides activar la campanita para que cada vez que suba un nuevo video sobre aviación te llegue la notificación. Y por favor, no olvides suscribirte al canal. Eso me ayuda mucho para seguir creando más contenido y que puedas disfrutar. Como siempre, la caja de comentarios está abierta en la parte inferior del video. Déjame tu opinión o algún comentario que tú gustes. Sin nada más que añadir, me despido. Recuerda, yo soy Capi y nos vemos a la próxima.